La política colombiana volvió a encenderse tras conocerse una citación que ha generado controversia y múltiples interpretaciones. El Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, convocó a los 14 senadores que integran la Comisión Séptima del Senado a un encuentro con el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el propio mandatario negó públicamente que tuviera programada una reunión con los legisladores, lo que ha dado pie a una ola de especulaciones y reacciones cruzadas dentro del Congreso y en la opinión pública. La cita, inicialmente programada para las 3 de la tarde en la Casa de Nariño, pretendía ser, según la invitación oficial, un espacio de diálogo sobre el trámite de la reforma a la salud, una de las apuestas más ambiciosas y controversiales del actual gobierno. No obstante, la forma en que se manejó la convocatoria, sumada a la confusión posterior por las declaraciones del presidente, terminó convirtiendo un supuesto encuentro institucional en el foco de una nueva tormenta política. Todo comenzó a inicios de la semana, cuando los senadores de la Comisión Séptima recibieron un mensaje proveniente de la oficina de la directora del DAPRE, Ángel Rodríguez. En el texto, enviado por canales institucionales, se podía leer de manera explícita: los invitamos cordialmente a un espacio de diálogo con el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el trámite del proyecto de ley de reforma a la salud que cursa actualmente en la Comisión Séptima del Senado. El mensaje, claro en su intención, fue interpretado por los congresistas como una invitación directa del Gobierno Nacional para hablar con el propio jefe de Estado sobre la reforma que está a punto de entrar a su tercer debate. La invitación desató de inmediato una serie de reacciones entre los legisladores, especialmente en los sectores de oposición, que consideraron que el Ejecutivo buscaba influir en la votación de una comisión clave para el futuro del proyecto. No es un secreto que la Comisión Séptima del Senado es la encargada de tramitar las reformas relacionadas con salud, trabajo y seguridad social, y por eso el gobierno ha puesto en ella buena parte de sus esfuerzos políticos. La cita en la Casa de Nariño fue vista por muchos como un intento de presión, especialmente en un momento en que la reforma a la salud enfrenta un ambiente dividido y crecientes cuestionamientos tanto dentro como fuera del Congreso. El debate se intensificó cuando varios senadores del Partido Conservador y de otras bancadas opositoras anunciaron públicamente que no asistirían a la reunión. La primera colectividad en pronunciarse fue el Partido Conservador, que tiene 2 asientos en la Comisión Séptima, representados por las senadoras Nadia Ablel y Esperanza Andrade. En un comunicado, la colectividad expresó: el Partido Conservador anuncia que no asistirá a la reunión programada hoy en la Casa de Nariño entre los miembros de la Comisión 7 y el presidente de la República. Seguiremos en el seno de la comisión, como es nuestro deber, dando el debate con argumentos sobre la inconveniencia del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno Nacional, defendiendo nuestra postura de pedir el archivo de esta iniciativa. Con ese pronunciamiento, la colectividad cerró cualquier posibilidad de participar en el encuentro, dejando claro que su postura frente a la reforma no cambiará por invitaciones o reuniones con el Ejecutivo. A partir de ese momento, la polémica se extendió rápidamente por todo el escenario político. Mientras algunos sectores del Pacto Histórico, movimiento que respalda al presidente Petro, defendían la idea de que el gobierno tiene derecho a dialogar con el Congreso sobre sus proyectos, los opositores denunciaban una posible interferencia del Ejecutivo en la independencia legislativa. Lo que parecía una reunión de rutina se transformó en un episodio que pone en evidencia la delicada relación entre el presidente y el Senado, justo cuando el país se prepara para un nuevo ciclo de debates clave sobre el futuro de la salud, uno de los temas que más divide a la sociedad colombiana. El revuelo creció cuando, en medio de la controversia, el propio presidente Gustavo Petro afirmó públicamente que no existía ninguna cita programada con los congresistas. Sus palabras desconcertaron incluso a algunos de sus aliados, ya que los senadores tenían en su poder la invitación oficial firmada por la directora del DAPRE. Varios analistas interpretaron la respuesta del mandatario como un intento de desmarcarse del escándalo, aunque también hubo quienes aseguraron que pudo tratarse de un malentendido dentro de la propia presidencia. De cualquier modo, la contradicción entre la convocatoria y la declaración presidencial abrió un nuevo frente de críticas, tanto en la oposición como en los medios. Los senadores que sí estaban dispuestos a asistir a la reunión defendieron la importancia del diálogo institucional y aseguraron que no existe ninguna irregularidad en que el presidente invite a discutir temas legislativos. Argumentaron que la reforma a la salud, por su magnitud e impacto, requiere conversaciones amplias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, los opositores mantuvieron su posición de no participar, alegando que la reunión se daba justo cuando el gobierno busca salvar un proyecto que ha perdido respaldo incluso entre algunos partidos de coalición. La reforma a la salud que impulsa el gobierno Petro ha sido una de las más debatidas en los últimos meses. Su contenido busca transformar profundamente el sistema actual, reduciendo el papel de las EPS y fortaleciendo la gestión pública del sector. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como una manera de garantizar el derecho universal a la salud,
los críticos aseguran que su implementación podría generar caos administrativo y poner en riesgo la atención de millones de colombianos. Este contexto explica por qué cada movimiento político alrededor del proyecto se analiza con lupa, y por qué la cita en Palacio despertó tantas suspicacias. A lo largo del día, las reacciones continuaron multiplicándose. Desde el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se criticó duramente lo que consideraron una maniobra para presionar votos a favor del proyecto. Algunos voceros de esa colectividad aseguraron que la Casa de Nariño intenta forzar consensos a través de encuentros informales, en lugar de dejar que el debate se dé en el escenario natural del Congreso. Por su parte, los defensores del gobierno respondieron que lo que se busca es abrir canales de comunicación para evitar malentendidos y promover acuerdos en torno a una reforma que consideran vital para el país. En las redes sociales, el tema no tardó en posicionarse entre las principales tendencias. Miles de usuarios expresaron su inconformidad ante lo que interpretaron como un posible intento de cooptar la independencia legislativa, mientras otros defendieron el derecho del Ejecutivo a reunirse con los congresistas. Algunos mensajes ironizaban sobre la contradicción entre la invitación del DAPRE y las palabras del presidente, señalando que, en Palacio se convocan reuniones que el propio presidente no reconoce. Esta situación, que pudo haberse evitado con una comunicación más clara, terminó exponiendo nuevamente la falta de coordinación dentro del gobierno y reavivando la percepción de improvisación en algunos de sus procesos. Los analistas políticos coincidieron en que el episodio refleja una tensión creciente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque no es la primera vez que un presidente busca reunirse con congresistas para discutir proyectos de ley, la forma en que se presentó esta invitación generó un impacto mediático desproporcionado. La falta de claridad sobre los objetivos del encuentro y la posterior negación del presidente amplificaron el conflicto. Para algunos observadores, el hecho de que Petro negara la cita puede interpretarse como un intento de evitar que se perciba como presión indebida, pero también deja dudas sobre la coherencia dentro de su equipo de gobierno. En medio de la controversia, varios senadores de la coalición de gobierno insistieron en que el diálogo entre ramas del poder público debe mantenerse abierto. No se puede criminalizar la conversación política, dijo un congresista del Pacto Histórico, quien aseguró que el país necesita más espacios de concertación y menos enfrentamientos. Desde su punto de vista, la reunión con el presidente habría permitido aclarar malentendidos y fortalecer el proceso legislativo de la reforma. Sin embargo, con la decisión de varios partidos de no asistir, ese posible espacio de diálogo terminó frustrado. La discusión sobre la reforma a la salud continuará esta semana en la Comisión Séptima del Senado, donde se espera el inicio del tercer debate del proyecto. Los partidos tradicionales, como el conservador y el liberal, han mostrado posiciones divididas, mientras que las bancadas de oposición han dejado claro que seguirán pidiendo el archivo del texto. El gobierno, por su parte, insiste en que la reforma busca acabar con la intermediación financiera que durante décadas ha generado inequidades en el sistema y fortalecer el papel del Estado en la prestación del servicio. La situación también tiene implicaciones sobre la estrategia política del gobierno. A medida que avanza la legislatura, Petro necesita afianzar alianzas que le permitan sacar adelante no solo la reforma a la salud, sino también otras iniciativas clave como la laboral y la pensional. Sin embargo, la desconfianza entre algunos partidos que antes hacían parte de su coalición se ha ido profundizando. El episodio de la reunión fallida con los senadores solo refuerza la idea de que el gobierno enfrenta dificultades para mantener cohesión política en el Congreso. Detrás de todo este episodio hay un mensaje claro sobre la fragilidad del diálogo político en el país. Las tensiones, las interpretaciones cruzadas y la falta de coordinación entre las instituciones siguen minando la confianza entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aunque algunos defienden el derecho del presidente a conversar con los congresistas sobre sus proyectos, otros sostienen que estos encuentros pueden desdibujar los límites de la separación de poderes si no se realizan con transparencia y claridad. Al cierre de la jornada, la polémica seguía sin resolverse. Los medios continuaban reproduciendo declaraciones de ambas partes, mientras el gobierno insistía en que su intención siempre fue dialogar, no presionar. No obstante, el daño político ya estaba hecho. La discusión sobre la cita en Palacio opacó por completo el debate de fondo sobre la reforma a la salud, desviando la atención de los temas técnicos y sociales hacia un nuevo capítulo de enfrentamientos políticos. En definitiva, lo ocurrido refleja el complejo equilibrio que enfrenta cualquier gobierno cuando intenta impulsar grandes reformas estructurales en medio de un Congreso fragmentado. Gustavo Petro ha insistido en que la transformación del sistema de salud es una necesidad inaplazable para garantizar la equidad, pero los obstáculos políticos, las resistencias partidistas y la falta de comunicación clara amenazan con convertir su proyecto estrella en un nuevo campo de batalla. La reunión con los senadores, que pudo haber sido una oportunidad para acercar posiciones,
terminó convertida en una nueva muestra de las divisiones que atraviesan la política colombiana. Con este episodio, queda en evidencia que cualquier movimiento del Ejecutivo será examinado con lupa por una oposición cada vez más firme y por una opinión pública que no deja pasar una sola controversia. En los próximos días, será clave ver si el gobierno logra recomponer los canales de diálogo con el Congreso y si la reforma a la salud logra avanzar en su trámite legislativo. Por ahora, el encuentro frustrado en la Casa de Nariño deja más preguntas que respuestas y confirma que el ambiente político seguirá siendo tenso mientras las reformas sociales sigan dividiendo al país. Si te interesa estar al tanto de cómo avanza esta historia y de las decisiones que marcarán el futuro político y social de Colombia, te invitamos a suscribirte al canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre esta polémica reunión entre el gobierno y el Congreso. Tu participación es fundamental para seguir construyendo una comunidad informada y activa en los debates más importantes del país. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.